Eh, Esta es una ocasión bien especial y yo quiero agradecer primero a quienes quisieron participar. Hoy día estamos en tiempos complejos de desplazamiento, de tiempo. Eh, Tenemos al doctor Julián Varas, que está hoy día con nosotros y que yo no lo podría presentar en pocos minutos porque aparte de ser un gran amigo y una persona extraordinaria en lo humano, que es lo más importante, doctor Varas es un tremendo tipo de la medicina, es un hombre de la tecnología y de la ciencia. Él es de la Universidad Católica, él es director médico del Centro de Simulación y de Formación y Perfeccionamiento de la Universidad Católica. Además, él es CEO de una empresa, Training Competence, que es un spin-off de la Universidad Católica, en donde desarrolla muchas plataformas, entre ellas una de educación maravillosa, internacional. Algo nos podrá contar Julián, que se llama C1 Do One, y etcétera, director de Agucare, que es el startup que nos presta servicio de telemedicina a nosotros y a otras clínicas. Bueno, es largo el recorrido de Julián, además un gran médico cirujano. Él hace cirugía también en el Sotero del Río, así que tiene esa beta también médica pura. Ya, sería muy larga la presentación, lo vamos a escuchar más rato, vamos a hablar de data, de telemedicina y un poco de inteligencia artificial en sus 10 minutos. Como es colega mío, no lo voy a presentar tan largo porque sería latero, al doctor Fernando Zavala, que lo conozco de la época de la Fuerza Aérea, un gran médico y un excelente oftalmólogo, retinólogo, un hombre muy inquieto en lo científico, que hoy día forma parte del staff del Centro de la Visión, que es la clínica APAR, que está incorporándose a esto de las plataformas de inteligencia artificial en la actividad privada, lo que es bastante innovador y yo creo que aporta también, por supuesto, los enfermos no están solamente en el sector público, y también en el sector privado es importante tener esta innovación. Después voy a hablar algo yo, o primero voy a hablar yo, y después va a hablar Fernando, que nos va a contar de esta plataforma IART, y finalmente vamos a hacer alguna demostración de lo que es IART en práctica, y vamos a tener, por supuesto, el gusto de tener algún comentario del presidente de la Sociedad Chilena de Retina, que está con nosotros. Gentilmente vino Iván Sepúlveda, un gran amigo también, francófilo como yo, un tipo extraordinario, de gran experiencia en retina y en estos temas. Y por supuesto tenemos también conectado online desde Concepción al presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología, que es un hombre que aparte de tener el cargo gremial, es muy inquieto en el área de la inteligencia artificial, la telemedicina, ha estado arriba de esto, y de la diabetes, por supuesto, por años. Fernando es una persona que está hoy día participando en el proyecto del Hospital Digital para implementar la inteligencia artificial en Chile de nuevo. Así que lo saludo desde acá y le agradezco que esté conectado, porque yo sé todas las tareas que tiene Fernando, que son muchas, así que muchas gracias. Finalmente, agradecer a quienes nos permiten estar acá, Ceola, que siempre nos recibe, bueno, 2020, que organizó este evento, ATM, que aparte de, bueno, por supuesto, apoyarnos en esta plataforma, también apoyó logísticamente este curso, y IQ, a Mauricio Aranda, y CDO, con Guillermo Thompson también, que están apoyando la logística y el rico cóctel que se van a sorprender, muy gourmet, que vamos a tener después. Así que yo no quiero demorarme más, estaba esperando un poquito que llegaran más personas. Tengo también el gusto de saludar a la directora Marcela, y después me van a soplar los nombres porque se me olvidan, pero son dos directoras de la DICH, de la Asociación de Diabéticos de Chile, que también están muy interesadas en estos temas, por supuesto. Les toca de cerca la diabetes, ¿no es cierto?, en una visión más global del tema. Estamos en el domingo, el Día Mundial de la Diabetes, así que ellos en la DICH tienen muchas actividades relacionadas y esperamos, por supuesto, entonces integrarla a todas estas cosas siempre. Antes que nada, agradecer la oportunidad de estar acá. Siempre agradezco cualquier instancia en donde nos permitan mostrarle un poco lo que hacemos y discutir temas que nos interesan. Voy a hablar desde lo genérico a abrir el diálogo después de mi presentación y la que venga de los colegas para que eventualmente, sobre todo los que estamos de forma presencial, podamos discutir en el cóctel ciertos puntos que para mí creo que van a ser claves para los próximos 10 años. Vamos a hablar de telemedicina y data para el beneficio de nuestros pacientes. Esta foto muestra el primer computador que llegó a Chile, a la Universidad de Chile, el año 65. Y fíjense lo que implicaba tener
En esa época, 1 GB de disco duro, lo cual era bastante a todo esto. Si lo ven, acá está un hard drive, un disco duro de 5 megabytes, que fue el primero de IBM que se usaba de forma masiva para almacenar la data que se estaba acumulando en el año 56. Y a la derecha, esto que pareciera ser algo bastante análogo y poco digital, que estamos acostumbrados a ver pantallas por todos lados, lo que vemos es un computador cuántico, que vendría a ser el futuro de los computadores. Impresiona que estamos también volviendo hacia el pasado. Pensemos en una herramienta que ha evolucionado en el tiempo por medio de la tecnología al servicio de las personas. Y esta herramienta nos va a ayudar a comprender un poco el mensaje que quiero dar. ¿Por qué y cómo vamos a poder nosotros mejorar en la relación que tenemos con los pacientes y en lo que hacemos en el día a día entre la medicina y el impacto sobre todo en las personas? A mi oficina, y era lo clásico que usábamos cuando nosotros queríamos invitar a alguien a una fiesta, a la casa, y la verdad que era bastante práctico, ¿cierto? Era bien eficiente. Si se dan cuenta, aquí dice Avenida Alameda, acá hay una callecita justo antes de Portugal, y uno se mete y más o menos llega y sabemos que hay un estacionamiento, porque depende mucho de quién dibujó el mapa, si es que pone o no ciertos ingredientes. La dirección del tráfico. Es fácil de entender hasta cierto punto. Hay veces que uno tenía que llamar y decir, bueno, pero ¿cuántos kilómetros faltas para llegar? No, mira, pone el marcador, 10.000 kilómetros y llegamos, ¿cierto? Y lo otro que implica un poco es cierto conocimiento previo. No es como que uno puede llegar e interpretar. Uno necesita entender las calles en Santiago, en el caso de entender cómo llegar al laboratorio donde trabajo. También no es solo dependiente entonces del dibujante, si es que es bueno para dibujar, sino que también de quien interpreta el mapa. Se podría perder y hay ciertas cosas que faltan, por ejemplo, la necesidad de entender el tráfico, las rutas alternativas, todas esas cosas no nos interesaban. Policía, si hay entre medio, no debería haber, o sea, no, a menos que haya un disturbio. Y explicarle a un chofer cómo llegar había que empezar a sumar 2 cabezas para interpretar el mapa. O sea, si te vas en taxi, mira, este es el mapa, que yo conozco, habitualmente uno conoce el taxista. Esta fue la evolución, empezó a digitalizarse el concepto del mapa. Eran bastante eficientes estos aparatos, siguen siendo, muchos se usan todavía en deporte sobre todo. La marca Garmin se tuvo que reinventar, este era el mercado líder que tenían y que hoy en día se tuvo que reinventar hacia el área deportiva. ¿Y por qué? Básicamente eran buenos porque tenían todos los mapas, tenían todas las calles. O sea, acá no hay ya este concepto de entregarle el conocimiento al usuario, sino que el usuario confiaba en que si está la calle, estamos. Y es fácil de entender, fácil de usar, no siempre está actualizado, eso sí, eso era un problema, había que descargarlo. Hay veces que no se conectaban y había que meter una tarjeta para actualizar la memoria. Los que vivimos en Chile era toda una pillería poder tener los mapas de Santiago. Y la única interpretación, pero podría llegar contra el tránsito, era que no estuviera actualizado, ¿cierto? Y que de repente te decían esta calle y te estabas metiendo contra el tránsito y sabías que el mapa no estaba funcionando tan perfectamente, pero ya solucionaba muchas cosas. El concepto de cambios en tiempo real no existía. Sí, en estos mapas en Estados Unidos habían sincronizado por satélite, por ejemplo, y con la dirección del tráfico entender un poco ciertos tacos y también entender cómo eran los semáforos, si es que se iban a activar en rojo o verde. Era lo máximo que había de conectividad. ¿Qué pasa cuando tenemos este concepto de el celular y que la gente esté actualizando un poco los datos que hay en el celular? Lo que estoy mostrando acá es Google Maps a la izquierda y Waze a la derecha. Y está bien, tiene cargado las mismas calles, la gracia además es que se actualizan, pero cuando hay no sé, un hoyo en el camino, un usuario puede activar y decir, hay un hoyo. Y empieza la comunidad a ser muy relevante porque en tiempo real, tiempo real desfasado en pocos minutos, uno empieza a entender que hay tráfico, que hay policía en el camino, que la verdad que no hay que irse por acá. Es muy raro que se equivoquen también en la dirección. Y cuando empieza a fallar un poco, te cambias de aplicación porque hay millones. Ni siquiera hay solo una.
Y lo más entretenido de todo es que ni siquiera uno cree que le están cobrando, ¿cierto? El modelo de negocio va por otro lado. Son eficientes, son fáciles de entender, fáciles de usar. Las actualizaciones uno no se da ni cuenta, pero el celular se está actualizando. Tienen algoritmos de eficiencia, vamos a entender un poco de qué se trata. ¿Son mejorables? ¿Cuáles son los próximos pasos de esto? Aquí podemos ver una comparación entre los tres sistemas que les mostré. Básicamente usar el Garmin, el GPS también del auto, versus Google versus Waze. Y lo que vemos es que hicieron un comparativo, y solo para adelantarle un poco, para que se entienda hacia el final, quien ganó fue Waze. ¿Por qué ganó? Tenía un mejor algoritmo, y un poco para introducir ciertos conceptos, un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas, ordenadas y finitas, que permite típicamente solucionar un problema. ¿Cuál es el problema? Quiero llegar lo más eficientemente posible a una dirección. ¿Y quién tiene el mejor algoritmo en este caso puntual, en esa ciudad, en esas condiciones? Fue Waze. Estaba feliz la chica que ocupó Waze. Y como concepto se han ido peleando ese trono de quién tiene más eficiente los algoritmos. ¿Qué pasa cuando incluimos esto en el hardware y empezamos a incluirlo ya en las distintas pantallas que podrían tener los autos? Fíjense entonces cómo acá en tiempo real el mapa está en el auto y te va indicando, bueno, dobla aquí. Entonces, porque uno típico está viendo Waze ahora, igual es un problema esto de que, no era esa calle, era la que venía y doblaste antes, la embarraste. Pero con esto está difícil de fallar. Además de eso, te puede ir avisando ciertas cosas como, ojo, hay una persona. ¿Por qué? Porque podría tener ciertos sensores, y al complementarse con el hardware, podríamos llegar a lo que ya conocemos y que para nosotros parece ser una realidad. Y es que los autos, cuando incorporan un buen sistema de mapas, cuando inteligencias artificiales, que vamos a hablar un poco, y la data que se procesa está incluida dentro de este hardware, uno puede empezar entonces a automatizar las distintas cosas. O sea, la evolución de esto ha traído muchos beneficios a las personas. Acá hay un par de diccionarios que me los voy a saltar, pero siempre es importante estar tratando de entender las palabras que están saliendo. Inteligencia artificial como concepto, el machine learning, en informática también entender qué implica la data, pero son representaciones simbólicas, alfabéticas, algorítmicas, y determinados atributos variables cualitativos como cuantitativos, o sea, todo tipo de data, las expresiones de las personas. No solo estamos hablando entonces de números, y entender también conceptos de Big Data y de Deep Learning. A revisar eso desde Wikipedia, cualquier diccionario, pero ayudan a que nos defendamos los próximos 10 años. Entonces, un poco la introducción que voy a hablar tiene que ver con esto de la relación médico-paciente. Y vamos a ir a la parte que es donde están los inicios, que es la parte más análoga. El contacto con el paciente, el estar con él en una consulta. Y como concepto, creo yo que si vamos a hacer buena medicina y entender el futuro, lo que mínimo debemos replicar son las buenas prácticas de lo que es el contacto con los pacientes y todo lo que se genera en ese contacto. Están ocurriendo muchas cosas. Solo al agregar ciertas variables, por ejemplo, como una anamnesis buena, un motivo de consulta, entender ciertos antecedentes del paciente, entender sobre su examen físico, y más o menos con eso ya podemos empezar a tomar una toma de decisiones no menor. Podemos no solo hacerlo de forma tan análoga como tomar apuntes, que tampoco lo encuentro malo, pero lo típico que hace un médico si toma apuntes, que después de esos apuntes los va a llevar hoy en día a una ficha clínica, que esa ficha clínica suele ser digital. Hay ciertos lugares que todavía mantienen las hojas, pero la gracia de la ficha clínica digital es que después tú puedes buscar rápidamente el paciente y puedes ver los antecedentes de ese paciente, entender un poco el contexto y así atenderlo de buena forma. La data nos permite eso, o sea, nos permite tomar decisiones, nos permite decirle al paciente ciertas cosas, nos permite además bajarlo a un lenguaje común. Si alguien descarga esa ficha y es otro colega, puede entender lo que escribió el médico, y por eso es que usamos también esa data. Lo que vemos a la derecha es una persona en un computador, y básicamente hasta hace unos 3-4 años estaba pasando todo entre el paciente estaba presencial y el doctor o la doctora estaba entonces anotando las variables que están ocurriendo en la consulta, que no son pocas, como les digo. O sea, están los registros médicos
y otras más, pero quiero que entiendan otras variables que ocurren en una consulta y que probablemente nosotros nos quedamos solo desde el lado de la salud, desde el área, desde el área del médico. ¿Y cuál me refiero? Es todas las datas que se tiene que llevar el paciente. O sea, el paciente tiene que salir con un presupuesto, tiene que salir con todo un sistema de órdenes de qué hacer hacia el futuro, y por lo general el paciente, bueno, ojalá vuelva después de esa consulta, y, o lo más importante es que ojalá se mejore por lo cual él o la paciente consultó. Entonces aparece la telemedicina como tal. Esta ocurre hace mucho tiempo, no es que la pandemia tuvo que hacer que inventáramos este sistema. Y probablemente nadie entendía que era Zoom, pero todos entendíamos que era Skype y todos entendíamos que era algún tipo de plataformas que permitiera hacer videoconferencias. Pero la telemedicina tiene algo implícito, y es que obliga a la persona, tanto el paciente como el médico, a tener ciertas habilidades digitales. El desde es ocupar una computadora o un celular para tener a través de una cámara y visión una comunicación con esa persona y poder entonces tratar de emular el gold standard, que es la consulta presencial. El problema de esto es que no pareciera ser tan cercano a la realidad esto de estar en persona, pero veámoslo con el vaso medio lleno. Está ocurriendo de forma digital, hay una interfase, y por tanto antes que no existía esta interfase, quizás la data se perdía. ¿Por qué se perdía? Porque el doctor estaba desatento y no captó ciertos antecedentes, porque el paciente, por X motivo, no entendió lo que le dijo el doctor, o sea, en esa comunicación puede que haya ocurrido ciertos problemas, y se va a la consulta con un entendimiento de lo que le dijo el doctor de cercano a un 30% según estudios, y por tanto quizás un 70% no sabe qué hacer, y esa comunicación se pierde, esa data se pierde. Por tanto, ahora si es que está en un sistema digital, podríamos recuperar o entender o aportar o complementar o tratar de llenar ese vacío que tiene el concepto de no estar presencial con el paciente. Hay una cantidad de equipos que están saliendo que además te permiten captar otro tipo de data. Acá solo de ejemplo, pero a través de telemedicina, está bien, podemos ver al paciente, pero quiero saber su frecuencia cardíaca. Bueno, tiene un iWatch, tiene un X cosas, tiene un kit que en el futuro va a ser parte de todas las casas. Así como existe el kit de incendio, existe el kit mínimo de salud, que la verdad que te permite sacar uno que otro dato como la presión arterial. Probablemente por solo sensores de la casa vamos a poder entenderlo, incluso así como hay un incendio, oye, hay alguien que está con una arritmia. Entonces te va a avisar, el médico va a tener esa data, que antes no la tenía porque de forma presencial la única forma que hay que hacer es tener los instrumentales, y lo típico que ocurre previo a una consulta es que se le toman los signos vitales, entre otras cosas. Solo quiero mostrarles un par de kits que ya se están armando por distintas empresas, que se mandan a las casas, y uno puede decir, chuta, está un poco exagerado la cosa, pero no, porque está el kit de otorrino, el kit de oftalmo, el kit de dermato, el kit de lo que me digan para optimizar el obtener más data del paciente para que el doctor pueda tomar diagnósticos y llegar a lo que todos queremos, que es tratar de decir qué hacer, ¿cierto? Ofrecer un buen tratamiento. Entonces, por si acaso en oftalmología está evolucionando esto, sé que todos dicen, es muy difícil en oftalmología reemplazar los instrumentos que hay, pero a poco, entre publicaciones, entre innovación, entre que ya llegó esta realidad para instaurarse de que estamos de forma remota, podemos empezar a tratar de acercarnos a algo cercano a los gold standard que ocurren en las clínicas. ¿Y por qué no entonces tratar de ayudar a descartar qué patologías sí se pueden hacer de forma remota y otras que simplemente se requiere que vaya a la clínica y que lleguen las consultas que tienen que llegar a las clínicas? Entonces, lo que les he hablado un poco tiene que ver con cómo obtener data desde el lado médico, pero una de las cosas que me gustaría reforzar es que el paciente, cuando se va de la consulta, ya sea presencial o teleconsulta, siempre va a ocurrir con que se queda con dudas. Y esas dudas no son pocas. Este es como un típico viaje del paciente en donde van a aparecer muchas cosas, como se va a empezar a pasar rollos como hay riesgos implícitos en lo que me está ofreciendo el doctor. ¿Qué pasa si es que el diagnóstico no es el que me dijo? Voy a consultar una segunda opinión. Pucha, es muy caro, no sé cómo se activa ni mi ISAPRE, no sé cómo funciona mi sistema de previsión, no sé cómo funciona en distintos países, además que uno
sabe que viaja y puede enfermarse, y al final, cuando empiezas a juntar todo este tipo de cosas, podemos darnos cuenta de que el viaje del paciente es bien complejo. Es tan complejo que probablemente, si yo le pregunto a los médicos qué tasa de conversión tienen cuando ustedes atienden a un paciente para que después termine realmente, si indican una cirugía, efectivamente operándose con ustedes, porque lo indicaron, no vamos a saber ese número, y eso le está pasando a muchas clínicas y a muchos lugares. No sabemos por qué el paciente se pierde. ¿Qué pasó en el camino? ¿Era muy caro? Hay veces que vuelve el paciente y uno dice, oye, ¿pero qué te pasó? No, la verdad que no, me asusté. Ya, ok, perfecto, súper válido. ¿Quieres una nueva consulta? Entendamos bien de qué se trata. Tu enfermedad sigue empeorando. Hay que hacer una resolución. Por otra parte, podría ser, no, mire, Doc, es que no entendí lo del presupuesto. No entendí esta otra parte. Toda esa data se está perdiendo, no la sabemos. Los pacientes espontáneamente no están compartiendo su data. Quiero entender dónde están mis trabas, mis cuellos de botella. Mucha gente, yo tengo data de donde trabajo, y sé que hasta un 70% no sabemos por qué rebota del presupuesto. Y no era por costo efectivo, no era porque no había el convenio preciso, etcétera. Era una mala comunicación o una mala interpretación del paciente. Pero ¿por qué no podemos entender eso a la precisión para hacer una mejor conversión y con eso mejorarle la vida a ese paciente? Entonces, dentro de mis conflictos de intereses es que estoy de director de AguCare. ¿Por qué creo en AguCare y por qué queremos tratar de armar esto? Es una startup pequeñita, pero ya permite hacer buena telemedicina. Para mí la telemedicina es una ventana a entender la data que ocurre entre los pacientes y el doctor, pero hay algo que me interesa mucho más y es entender el viaje del paciente. Entender en qué etapa se traba. Y si es que uno puede detectar esa etapa, fue en presupuesto, ¿cómo no poder estar encima para ayudarlo? Obviamente todos tenemos muy buenas asistentes a veces, ¿cierto? Y esas asistentes permiten, hola, ¿estás bien? ¿He fallado en presupuesto? No te preocupes, esto es un error, ya llamé a presupuesto, anda de nuevo y te lo soluciona la persona maestra de asistente. Maestro. Eso es análogo, no sabemos por qué está ocurriendo. Sabemos que hay alguien que lo está atajando el problema y lo está solucionando. Pero si tuviéramos la data de entender, mira, de 10 pacientes, 3 hacen esto, esto es por cómo rebota, esa información sería muy valiosa para poder terminar ayudando mucho mejor al paciente. Y creo perfectamente que con este tipo de pasos podríamos completar. Y finalmente, para hablar un poco de tratamiento, no quiero que piensen que la data no permite mejorar esto. Desde mi área, que soy cirujano, yo ya sé que muchas iniciativas existen, infinitas publicaciones que están tratando de ver cómo uno puede hacer más eficiente las cirugías. En oftalmología está ocurriendo de la misma forma, pero no solo los diagnósticos, a eso me refiero, sino que cómo llegar al robot perfecto que con inteligencia artificial y un Waze encima va a tomar la ruta más corta, hacer el mejor procedimiento y finalmente, recomendado por millones de datas de millones de cirugías, obtener el mejor resultado en ese paciente. Para llegar a eso, las estrategias han sido dos, básicamente, y el foco está puesto en la predicción de pasos críticos, entender cuáles son los pasos críticos, analizando millones de videos con pasos críticos, detectando dónde están los pasos críticos, etc. Y lo otro es entender en sí un procedimiento y estandarizarlo en base a procesamiento de imágenes. Y las expectativas respecto a esto es que uno cree que básicamente va a tener, no sé si han visto la película Prometeo, pero la niña casi que se puede meter en una cápsula y tiene una cirugía automática. En este caso le va a sacar un alien, pero independiente de eso, el futuro está en que se entienden los procedimientos porque se han visto todos, está la data de todos y el resultado óptimo para todos. No obstante, para llegar a ese futuro, lo que suele ocurrir es que al inicio hay muchas expectativas y yo creo que más o menos estamos por acá, pero vamos a caer a este nivel prontamente y desde ahí vamos a construir el real futuro que les estoy hablando, que en los próximos 10 años estoy seguro que va a ser para el beneficio de los pacientes y sobre todo también de nosotros. Así que les agradezco mucho. Lo más importante mensaje es que las comunidades generan data y es más importante eso que lo que está ocurriendo como concepto de una industria, simplemente analizar videos como tal. Las comunidades como Waze son las que generan la eficiencia en un mapa y no en sí un mapa bien hecho como Garmin que les mostraba antes. Y si eso lo juntamos con la tecnología, yo creo que el futuro es muy promisorio. Así que muchas gracias por su tiempo. Me tomé un poco, mil disculpas. Oye, sí, pues no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, ¿ah? Y bueno,
Yo por ahí escuché una frase que es muy buena, que dice que la inteligencia artificial en el fondo es una herramienta, como el martillo, y que está al servicio de uno, y que uno es el que tiene el mango. Y por eso que hay que involucrarse. Y este es el mensaje del curso y de estos cursos lo que viene, es que tenemos que involucrarnos en esto. ¿Ah? Muy importante, porque es una realidad, que duda cabe, incontornable. No hay ninguna posibilidad de que esto sea distinto. Y yo le voy a hablar antes que Fernando cuente un poco cuál es la plataforma esta, iArt, que en el fondo es la que hemos adquirido. Un poco la enfermedad que hoy día es la que conduce un poco esto de la inteligencia artificial donde mejor se aplica, que es la retinopatía diabética, la diabetes, ¿no es cierto? Y le voy a hablar un poquito, un minuto acerca de esto. Por supuesto, el disclosure es un poco el mismo. Nosotros estamos trabajando en esta plataforma desde hace un tiempo, en forma de piloto, en 2020 con Joyce. Hicimos ahí un piloto de más de 100 pacientes en donde la probamos y también empezamos un poco en el Hospital El Pino, eso está un poquito postergado, el COVID nos postergó un poco eso, pero estamos trabajando en esto desde hace un tiempo. Y bueno, se adquirió en 2020 y se adquirió recientemente en el Centro de la Visión. Ahora, complementando un poco la brillante disertación de Julián, evidentemente que nosotros somos más lentos que el robot, porque duda cabe. Si yo no sé, más o menos transmitiremos en 200 Hz y el robot será 5 GHz, o sea, somos más lentos indiscutiblemente, somos mucho más erráticos, tenemos memoria aleatoria, nos equivocamos, mucho más que el robot, que duda cabe, el ejemplo famoso, ¿no es cierto?, del juego de ajedrez, ¿no es cierto?, en donde fuimos derrotados por la máquina, y somos más frágiles, pues claro, por supuesto, tenemos que dormir, descansar, comer, ¿no es cierto?, y claro, el robot nos supera. Ahora, la inteligencia artificial es una oportunidad, como dice y mostró Julián en este breve, pero por supuesto que es una oportunidad porque nos facilita todo lo que él habló, las tareas, reduce los costos, mejora resultados, mejora flujo, disminuye la carga de trabajo, libera al médico para otras actividades más complejas y una larga lista, etcétera, que se me ocurrieron hace un rato anotar. Y el riesgo es por eso que estamos aquí, es la pérdida de control médico, o sea, es la teoría del martillo. En un comienzo, por supuesto, se pierde este contacto emocional del cual hablaba Julián, más humano, más empático, pero anda a saber a dónde va a llegar la máquina. Pero yo también creo que por ahora eso es difícil, ¿ya? Ahora, los algoritmos están hechos, y este es un problema también, no sé qué pensará Julián de esto, en un grupo étnico, muchas veces estas plataformas están hechas para un país, para un área, y después nosotros lo utilizamos en otra, y ahí hay diferencias, y esas cosas también tenemos que tratar de ver cómo se solucionan los reglamentos, ¿no es cierto? Iván sabe, en Francia, este tema del diagnóstico automático de retinopatía diabética no ha podido ser tan masivo porque cada región, cada ciudad tiene su plataforma y es muy difícil por reglamento y por ley utilizarla en forma absoluta. Hay cuellos de botella, ¿ya? Y lo otro son los aspectos éticos. Hoy día hablaba con el doctor Grau de la Católica, muy amigo Julián, y lo había invitado yo para hablar de los aspectos éticos. Evidentemente, por si está conectado, me está escuchando próximamente, lo haremos. Él es un hombre que sabe mucho de esto, ha sido pionero en inteligencia artificial, telemedicina, es un hombre muy capaz, un colega macanudo, y bueno, esta charla no permitía más tiempo. Así que sí, oportunidad, amenaza, pero somos nosotros los que tenemos que estar encima. Ahora, con respecto a la diabetes, contextualicemos rápidamente la diabetes, esta enfermedad que tiene un gran impacto, por supuesto, mundial, 5% de las causas de ceguera, recordemos esta verdadera pandemia que en el año 2000 tenía 177 millones de habitantes en el mundo con diabetes, para el 2045 están calculadas 629 millones, o sea, imagínense, esta sí que es epidemia, ¿no es cierto? Y la prevalencia, ustedes saben, en Chile, 12% de la población, 2 millones de habitantes, y el mundo también, el impacto es igual, hoy día 9% de la población mundial, hoy 460 millones de habitantes con diabetes según las proyecciones que existen. Y la prevalencia de retinopatía diabética oscila entre el 25 y 40%, o sea, más de 100 millones de habitantes, en Chile 34%, Francia, país que nos gusta mucho compararnos, por cariño, 35%. Y el gran problema, y que por eso está iArt hoy día, u otras plataformas, evidentemente, es la tasa de cobertura diagnóstica, que Iván nos comentará algo después. En Chile, el año 2019 íbamos como avión, subiendo 36.45% nuestra tasa de detección,
y el 2021, producto del COVID fundamentalmente, bajó a 16% aproximadamente, y claro, la meta del MinSal era 80%, estamos muy por debajo. Francia, 67% el año 2019, Reino Unido, 83%. O sea, estamos mal y necesitamos mejorar la detección, el tamizaje. Muy importante, y en eso el doctor Barría, que seguramente nos está escuchando y va a hacer algún comentario, está dedicado a intentar solucionar a través del proyecto del Hospital Digital. Y aquí hay un concepto súper importante, que tenemos que diferenciar bien lo que es la detección probablemente tal del diagnóstico y la clasificación, que son cosas distintas. Que si bien es cierto hay plataformas que nos van a permitir mejor clasificación, hoy día estamos en la detección. ¿Hay o no hay? Es como la imagen esta que vale más que 1000 palabras, se detecta una infracción rápida, simple, y después el diagnóstico requiere una logística muy distinta y una organización muy distinta. Ahora, les contaba, pero de iArt va a hablar Fernando Zavala, así que yo les voy a decir poco. Este protocolo es interesante. Hay otras plataformas muy interesantes, por supuesto. Está el IDX, que fue la primera en Estados Unidos, año 2018, certificada, FDA, etc. Está Oftai en Europa, Francia, que es una tremenda plataforma que aparte de diabetes tiene, ¿no es cierto?, diagnóstico, capacidad de detección de otras enfermedades. Nace en Francia en el 2018, la presentaron en la Sociedad Francesa de Oftalmología el año 2019, donde estuvimos con Iván. Y claro, es una plataforma que es líder en Europa hoy día. DART, chilena, tiene todo el mérito por ser una plataforma innovadora, que duda cabe, ¿no es cierto? Fue innovadora, participó en todo el proyecto del Hospital Digital. Y nosotros, bueno, hoy día estamos con iArt, pensamos que es una plataforma muy buena. Es una plataforma americana que tiene certificación FDA, Comunidad Europea y además Canadá. O sea, la verdad, tiene un montón de virtudes que hizo que nosotros la eligiéramos. Ahora, bien rápido, evidentemente, ustedes saben que la retinografía con pupila no mediática y sobre todo ahora con inteligencia artificial es mucho más eficiente para la detección de retinopatía diabética que el fondo de ojo clínico, porque en manos no expertas de oftalmólogo 27% de sensibilidad, o sea, la capacidad de detección, esa es la sensibilidad, ¿ya? Y en manos expertas 70-80%, o sea, igual somos más erráticos, la retinografía fija la imagen, hace zoom, la guarda, o sea, muchas ventajas. Con inteligencia artificial ni hablar, y esta plataforma rápidamente, ¿no es cierto?, hay una interfaz, se va a la nube, después vuelve un algoritmo que lo analiza y nos dice hay o no retinopatía diabética, y tiene una sensibilidad, el iArt, interesante, no va a hablar de eso Fernando, supera el 90% la capacidad de detección y tiene una especificidad que es la capacidad de que la detección sea correcta, que no falle. Esa es la especificidad, también tiene un porcentaje importantísimo. Así que nos gusta iArt y vamos a trabajar con esto. Ahora, bien rápido, el diagnóstico clásico de retinopatía diabética está completamente sobrepasado y la verdad que vamos hacia una nueva clasificación, eso es otra cosa. Está en curso de estudio el protocolo AA de la red de investigación clínica del DSRNet, ultra gran campo versus estándar, y el estudio EVIRET de Francia, que le voy a hablar dos palabras, ¿no es cierto?, que hoy día es realmente un gran estudio que vamos a estar muy atentos a sus resultados. ¿Por qué hay que cambiar la clasificación de retinopatía diabética? Porque es antigua, ¿no es cierto? Data de fines del año 1980, después tuvo algunas modificaciones, pero es muy antigua, está basado en signo muy indirecto de la retinopatía diabética. Tiene una evaluación que es semi-cuantitativa, o sea, no considera la mácula, por ejemplo, y eso es un error, o está incompleto eso, ¿no es cierto? Es imprecisa para los estadios más avanzados, o sea, la predicción de retinopatía diabética no proliferante severa a proliferante es imprecisa, 50% a 2 años, pero eso tiene que mejorar. Está validada solo para casos no tratados, no contempla la angiografía, claro, la angiografía igual es engorrosa, ¿no es cierto?, no, es invasiva, y no toma en cuenta los factores sistémicos, que esa es otra gran gracia de este proyecto de EVIRET que les voy a hablar más adelante. Bueno, imagenología ultra gran campo, que va de la mano con inteligencia artificial, va más lejos, es más precisa. Las fotos ultra gran campo, todos aquí han visto lo que nosotros logramos con Optomap, y en el fondo, en diabetes y en retinopatía diabética, 50% de lesiones van más allá de los 7 campos de TRS, y 3.2 veces más de retina examinada, 3.9 veces más de isquemia, y finalmente 1.9 veces más de neovaso. Así que cuando viene lesión en la periferia, este es un factor claro predictivo de severidad. Y eso hoy día no lo tenemos con los 7 campos de TDRS, ¿no es cierto? Yo le mostré este rectángulo acá porque en el fondo corresponde a ultra o gran campo del OCT-A.
que hoy día en su modelo Plex Elite, muy caro, muy difícil todavía de acceder, permite un montaje de 5 imágenes y una imagen de 5 por 9 milímetros o 15 por 15. En el fondo es menos que el Optos, pero es más que el ETDRS, como ustedes ven acá. Entonces finalmente también el Angio OCT nos va a permitir aporte importante en esta nueva clasificación. Ahora, ¿el edema macular debe formar parte de una nueva clasificación de retinopatía diabética? Por supuesto que sí, ¿ya? Y esto también en base a la inteligencia artificial. Ya tiene el OCT integrada inteligencia artificial en la segmentación, en el espesor de la mácula, o sea, ya está incorporada hace mucho tiempo el concepto de inteligencia artificial. Pero tenemos que nosotros hoy día analizar nuevos marcadores que a través de la inteligencia artificial nos van a permitir predecir mejor la retinopatía diabética. Y ahí está, no les quiero dar la lata para hacer cortito, el drill, ya, el aumento del espesor de las capas, el bajo tejido retinal residual, la irrupción de la elipsoide. Son conceptos nuevos que hay que ir acostumbrándose a entender. Los puntos hiperreflectivos, acá tenemos algunos puntos hiperreflectivos que son más grandes, más pequeños, y eso también nos va a dar una predicción. Los exudados. Hay pocos estudios todavía lineales respecto del angio-OCT, pero sí, por supuesto, están siendo muy considerados en cuanto al cambio de la zona vascular central, por ejemplo, y su predicción en cuanto a la evolución de la retinopatía diabética. Este trabajo de Levy-Red, la verdad, es muy novedoso. Como Iván sabe, son 5.000 pacientes que se van a estudiar en 2 años. Este es un proyecto público-privado. Como siempre, los proyectos público-privados son las que la llevan. Hay gente aquí en Chile que todavía eso no lo entiende, pero es una pena. Son 20 millones de euros. Sí, casi dijo 20.000, pero no me quiero parecer a alguien que hierra en matemáticas. 20 millones de euros. Y están manejados por la profesora Pascal Mazán, muy amiga de Iván, y que además vino a Chile, y Ramín Talloni, muy amigo nuestro, y que está aquí. O sea, son 2 grandes bestias de la oftalmología y la retina europea. Y tenemos entonces que este Levy-Red incluye ultra gran campo, bueno, mejor que la foto clásica. La retinografía estándar subestima la retinopatía diabética en 12.7% de los casos, está claro eso. El OCT, gran campo, que va a ser un aporte por lo que comentamos recientemente. Y esto que es realmente importante, que es la integración de data simple. ¿Y qué es la data sistémica? La hemoglobina glicosilada, la hipertensión arterial, datos como si el paciente está embarazado o no, ¿no es cierto? Todo lo que aquí nuestros representantes de la DICH podrán confirmar, digamos, que son datos que no están incorporados en nuestra clasificación y son muy importantes para la evolución y la proyección y la predicción de lo que va a ser el compromiso sistémico de la diabetes. Bueno, dicho eso, en conclusión, la inteligencia artificial, como dijo Julián y como reiteramos, llegó para quedarse, así que hay que estar atentos e incorporarse y armarse. Y junto a la imagenología ultra gran campo serán un gran aporte, no hay duda, en la detección, diagnóstico y manejo moderno de la retinopatía diabética. La retinopatía diabética particularmente adaptada para el uso de inteligencia artificial. Ya hablamos que el ser humano con el robot no compite. Y esto va a modernizar y va a revolucionar el manejo de esta enfermedad indiscutiblemente, y debemos mejorar la detección, por supuesto, el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento de la retinopatía diabética. Para eso se está trabajando en el mundo entero. Nosotros tenemos que estar en el centro de este progreso, y eso es muy importante. No dejárselo al mundo de la óptica, que es un aporte, al mundo de la empresa, que es un aporte, pero nosotros tenemos que ser, digamos, el centro del manejo de esta herramienta, que es la inteligencia artificial, y no abandonarla y mirarla de lejos. Ese sería nuestro peor error. Hay que involucrarse. Finalmente, una gran ayuda, como yo les dije al principio, reduce costos indiscutiblemente, orientado al servicio público y al sistema público. Esto va a ser un gran aporte para la diabetes y su detección más eficaz, mejora el resultado y, no tengan duda, no reemplaza al médico. Eso quería contarles yo, nada más. Muy bien. Fernandito. Yo me voy a autorregalar un vino después, así que no hay problema. Doctor Fernando Zavala, entonces, del Centro de la Visión, como lo presenté al principio, un gran retinólogo amigo, y también nos va a contar acerca de IART. La plataforma IART tiene 2 contraindicaciones. Una es que hay algún inconveniente a nivel ocular y que el paciente por algún motivo no pueda sacarse fotografías, ¿no? Hipersensibilidad, etc. Y hay que tener algunos cuidados básicos, aunque parezcan obvios, como por ejemplo el último punto, que
fijarse que el ingreso de los datos del paciente sean los correctos. Una de las principales causas de error acá, porque cada vez la idea es que digitemos menos, es que le estemos tomando fotos a otro paciente que no sea y le estamos poniendo otro nombre, otro root, etc. ¿Ya? Y el AR hay que tener claro también que es para detectar, para detectar retinopatía diabética y no otras enfermedades aún. Una vez que el AR detecta algún nivel de retinopatía diabética, hay que referir al paciente al médico encargado de tratar ese paciente. A veces el AR puede no detectar enfermedades y hay que referir el paciente también, o intentar con midriasis volver a sacar la fotografía y igualmente referirlo. Está diseñado para trabajar con fotografías que tengan claridad, ¿ya? Pero así y todo a veces pasa que con fotografías con una pobre calidad no puede el programa no identificarlo. Este es el informe de la plataforma. Arriba hay datos, no solo el nombre root, sino que en unas diapositivas más adelante me parece interesante lo que decía recién Dr. Mejech, de que puede incorporar otros datos y eso genera una revolución enorme, como en otros programas que se están desarrollando, que incluso solamente con una fotografía de fondo ojo con alto nivel de predictibilidad, el sistema puede, no sino que otras plataformas pueden saber incluso el sexo, la edad, el nivel de riesgo cardiovascular de un paciente. El DIAR puede trabajar con las dos escalas de retinopatía diabética actuales, se puede setear fácilmente y detectar la presencia o ausencia de maculopatía o de edema macular. Esto era lo interesante, de que no solamente puede identificar a la persona, sino que también el género, el tipo de diabetes, trabaja con la hemoglobina glicosilada, la huesa visual, incluso si está tomada con o sin agujero estenopeico, el nivel de dilatación del paciente y el tipo de cámara retinal que se está ocupando. La plataforma funciona con algunos tipos de cámaras, no con todas las cámaras retinales. Y aquí un poco lo mismo que hablamos, pero la manera como se ingresan a la plataforma. Necesitamos idealmente 2 fotos por ojo, una centrada a nivel foveal y otra centrada en el nervio óptico. Se puede hacer una por ojo, pero lo ideal serían 2. Y también se puede setear la plataforma para dar un diagnóstico por ojo o a nivel de paciente. Y cuando se está seteada hay que fijarse, tal como cuando vemos las biometrías, que hay que ver si el paciente está con vitrio o está con pseudofáquico, tiene cirugía refractivante. Aquí hay que fijarse si está seteado o no a 1 o 2 ojos, porque siempre va a dar el diagnóstico del peor ojo cuando no está seteado por ojo. Y también puede dar un resultado cuando no es clasificable, cuando el programa no es capaz de interpretar las imágenes. Acá esto también para uno es como obvio, pero cuando es negativo para algún tipo de retinopatía diabética, el resultado significa que para cualquiera de las dos escalas hay una baja probabilidad de presentar signos de retinopatía diabética desde la leve hasta la avanzada. Cuando es positivo para algún tipo de retinopatía diabética, significa que hay una alta posibilidad de que tenga algún signo de retinopatía diabética desde la leve hasta la avanzada. Y cuando es negativo para la retinopatía diabética, vuelvo a hacer hincapié, hay una baja posibilidad de que tenga algún signo de retinopatía diabética. No son cosas absolutas, sino que estamos hablando de probabilidades. Este es un informe cuando el paciente da negativo para retinopatía diabética, cambia el color, y eso también después lo vamos a ver que se puede setear de otra forma. Cuando hay una retinopatía diabética derivable, cuando hay una retinopatía derivable y además con alto riesgo de pérdida visual, y cuando cambia el color cuando es no clasificable. En honor al tiempo me va a saltar esto, pero es parecido a lo que hablamos recién, lo que significa cada cosa, que es obvio. Y aquí están las cámaras que son compatibles con esta plataforma actualmente. Actualmente
se va a trabajar con la ACAR EIDON, que es una gracia que tiene, que es con láser confocal y es una cámara no midriática. Yo he visto pocas cámaras no midriáticas reales que en menos del 1% de los casos saca la foto igual, a pesar de que el paciente tenga una pupila muy pequeña de 2,5 milímetros, y una de ellas es esta. Esto también podemos hacerlo más amigable, podemos setearlo en el programa, que de acuerdo a las dos escalas. Nosotros trabajamos con la escala americana, la de arriba. Cuando no hay retinopatía diabética sale en color verde, cuando es retinopatía diabética no proliferativa, color amarillo, moderada naranjo, severa color rojo tomate y proliferativa rojo intenso. Y también quería mostrarles la cantidad de versiones y la cantidad de revisiones del programa y actualizaciones. Cada una de estas ha ido mejorando su especificidad y sensibilidad a lo largo del tiempo. La compañía de AR la creó EINUC, es una compañía de tecnología médica que crea software de inteligencia artificial. Ellos se ponen como meta examinar todos los ojos del mundo, ¿ya? Y actualmente está este programa de detección de retinopatía diabética, pero en carpeta está la degeneración macular, el Alzheimer, la hipertensión, el derrame cerebral, enfermedades cardiovasculares y glaucoma. Hay más de 440 millones de pacientes afectados con retinopatía diabética, o sea, con diabetes. La prevalencia de retinopatía diabética va del 7% al 35% dependiendo de la zona. En Estados Unidos hay un gasto de más de 500 millones de dólares. En Latinoamérica tenemos 35 millones de personas afectadas, y en Chile 1 de cada 10 personas tiene diabetes, el 12%, el 10%. ¿En qué consiste este sistema? La cámara toma las fotografías, se suben a un sistema de inteligencia artificial en la nube, se analiza, los datos no quedan grabados en la inteligencia artificial, sino que solamente los toma, los analiza y los devuelve al servidor donde están estos almacenados, y están protegidos por un sistema de encriptamiento que se supone que es el mejor a nivel mundial. Da resultados fáciles de obtener, y la idea de esto es que no solo los médicos oftalmólogos puedan diagnosticar, sino que sea un diabetólogo, un endocrinólogo, manda a hacer este examen, le llega a vuelta, váyase al oftalmólogo o controle en un año más, etc. Este, de nuevo, así entrega los resultados. Este es el resultado en PDF. La diferencia rápida, obvia un poco, es que el screening de tamizaje actual requiere de un especialista para leer las imágenes. El tiempo demora más o menos en obtenerlo con algún oftalmólogo en el sistema público de 2 a 6 meses. Es difícil crecer, no es fácil formar gente que pueda detectar esto y diagnosticarlo y clasificarlo rápidamente. Y por ende la población de los diabéticos crece mucho más rápido que la de los médicos. Y en muchos casos la dilatación es necesaria. La solución de AR, cualquier persona lo puede realizar. Flujo de pacientes muy ágil, ya que el proceso desde que comienza la toma de la fotografía hasta que sale el informe tarda menos de 5 minutos. El software analiza la imagen en menos de 1 minuto, trabaja 24/7 y la mayoría de las veces la dilatación no es necesaria. En la práctica actual, la sensibilidad en promedio de un oftalmólogo es de un cercano a un 65%. AR ha demostrado tener una sensibilidad hasta de un 98%, pero en promedio un 91%, y una especificidad también cerca de un 91%. La práctica actual hay cansancio, carga de trabajo, falta de experiencia, estrés. AR son 2,5 millones de imágenes que se han procesado y que trabaja 24/7. Estos son algunos de los trabajos que han validado, los más importantes que han validado el uso de esta plataforma. Y a mí quería exponer uno solo en honor al tiempo, que me pareció interesante por el número de pacientes, que es el REVERÉ 100K o 100.000 pacientes. Es un estudio retrospectivo no intervencionista, tomó 107.001 visitas de pacientes diabéticos, lo que significó analizar 850.000 y fracción imágenes en menos de 45 horas. O sea, por hora puede analizar 4.700 imágenes más o menos.
fueron incluidas 404 clínicas de atención primaria y las imágenes fueron sacadas del sistema APACS, que es un sistema validado donde se le hacen pruebas, se capacita a los médicos que informan, que era el gold standard antes de esto. Y más o menos este estudio se sacaron los 107.000 pacientes, 5.000 quedaron afuera por incapacidad de clasificación. Y el primer resultado fue que 74% fue no derivable, el 25% derivable y el 0,9% también, de nuevo, no fue posible clasificar, que se parecía mucho a lo que había hecho APACS. Ningún paciente fue excluido. El edema macular se detecta por hallazgo sustituto. Aquí no tenemos fotos de 3D, entonces se tuvieron que buscar signos indirectos de edema macular como exudado, desorganización, alteraciones del epitelio pigmentario, etc. Y la sensibilidad y especificidad de este estudio que le dio a Layard fue del 91%. Con una área bajo la curva, el 0,96, que es bastante buena. Se hicieron subgrupos dentro de este estudio, llegando incluso a una sensibilidad del 95% y una especificidad del 98%. Y para los grupos tratables, ya, o sea, de la retinopatía diabética no proliferativa severa hacia arriba, de un 98,5%. Y con el edema macular una sensibilidad del 97,1%. La detección de la sensibilidad y la especificidad para la midriasis versus no midriasis fue similar. Y acá tenemos la sensibilidad y especificidad de un 91%. Y si se fijan, la especificidad y dentro de los grupos con dilatación versus no dilatación fue similar. Y mientras más avanzada es la retinopatía diabética, la sensibilidad y la especificidad aumentan, llegando a un 98%. ¿Ya? Y la comparativa con el ojo humano es que mientras más leve sea una retinopatía diabética, la especificidad y la sensibilidad del ojo humano va bajando. La gran gracia de este estudio, porque lo elegí porque está obtenido en entorno real. Hay distintos sexos, distintas etnias, la duración de la diabetes, tipos de cámaras distintas, ¿ya? Entonces proporciona una validación clínica fundamental para evaluar la seguridad y eficacia. Haciendo énfasis, el informe manual requiere entrenamiento específico, tiempo especialista, variabilidad en la interpretación, y no puede crecer tan rápido como la población diabética, y los costos y alegatos del personal. Pendientes, valoración con distintas cámaras, valoración con distintas variables, seguridad de la identidad, la retina como huella digital. Cada vez es más fácil hackear, cada vez más fácil obtener datos. Y esto también yo quería hacerle valorar. Este era un paciente que aquí no se ve muy bien, pero tenía catarata, tiene hialosis asteroidal, cuesta mucho ver el fondo ojo, incluso dilatado. Y esta es la máquina que se va a tener asociada a esta plataforma. Es una imagen no midriática, un mosaico, que por lo menos aquí no se ve, pero al agrandar se nota que tiene signos de retinopatía diabética no proliferativa leve, que había sido imposible ver incluso bajo dilatación pupilar. Muchas gracias. Muchas gracias por venir y estar con nosotros. Muchas gracias. Difícil mundo del tránsito. Gracias por venir. Oye, tenemos en línea a Fernando Barrías, que es presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología, y también a Iván. Mientras nos conectamos con el doctor Barría, no sé, Iván, si quieres hacer algún comentario, le podemos pasar el micrófono para que nos cuente. Y después abrimos un poquito la discusión y mientras hace un poquito de hambre, porque arriba va a estar muy rico y ahí podemos seguir compartiendo. ¿Escuchan algo, no? Bien, gracias. Se escucha. Bueno, qué duda cabe, la inteligencia artificial, a pesar de que nos quite parte del cerebro, porque así va a ser, nos ayuda mucho. Y yo creo que hoy por hoy, si no usamos de ella, los pacientes diabéticos van a seguir quedando ciegos. Tenemos que organizarnos como sociedad, hacer un plan, por fin un plan único nacional de detección de diabetes, donde esté todo centralizado, donde no hayan platas que vayan a las municipalidades y los alcaldes, de acuerdo a sus presupuestos y a sus programas sociales, distribuyan y debiliten el programa. Eso es fundamental. Por lo tanto, tenemos un apoyo político, sociedades, va a tener que juntarnos todos para conversar este tema,
Yo creo que el año 2022 vamos a tener como Sociedad de Retina, vamos a tener que empujar junto con la DICH y otros que nos quieran ayudar, porque ya no puede ser esto. En segundo lugar, me parece muy interesante lo que dijo Fernando Zavala respecto a que tenemos que democratizar el conocimiento del fondo de ojo de una vez por todas. No puede ser solamente el oftalmólogo y tiene que tomar la decisión de derivarlo a un nefrólogo o oye, mira, aquí la cosa no anda bien, sino que tenemos que ser todos como equipo. ¿Ya? Es muy importante poder interactuar también con otros parámetros biomarcadores, el fondo de ojo, la albuminuria. Si un paciente tiene una albuminuria de más de 30 microgramos por litro de creatinina, por miligramo de creatinina, inmediatamente mandar a fondo de ojo. Y si un paciente tiene un fondo de ojo alterado, inmediatamente hacer una albuminuria. Eso es algo de perogrullo, pero nadie lo hace. ¿Te parece? ¿Ah? Y por eso, bueno, y otras cosas más. A mí me preocupa un poco la inteligencia artificial también, un poco hablando de Julián. Igual vamos a perder parte de nuestros hemisferios con la inteligencia artificial. Estamos perdiendo tolerancia, estamos perdiendo nuestra intuición, ¿no? Que es algo que es tan básico. ¿Ya? Yo tendría mucho cuidado. Cuando el tipo el capitán del avión aterrizó en el río Hudson, no lo hizo basado en la data, lo hizo en su intuición. Y le dijeron, y la compañía de seguro decía, ¿pero por qué? Si puede haber llegado al aeropuerto, qué sé yo. Y al final, todo dio la razón de que a pesar de haber arriesgado y con su inteligencia pudo tomar la decisión calmamente, pudo llegar al avión a amarizar, como dicen, en el río Hudson. Así que yo creo que todavía tenemos el sartén por el mango. No digo que no, yo creo que es una herramienta que va a ser fascinante. Pero nuestros niños igual van a ser diferentes a lo que éramos nosotros jugando con un trompo. Igual vamos a tener guerras civiles, igual vamos a tener problemas sociales graves. Porque nos faltan otras cosas que estamos perdiendo por la computación. Eso. Bueno, primero que nada, felicitarte por tu inquietud y porque creo que este es un tema muy candente, como dice el doctor Sepúlveda, y definitivamente nosotros estamos enfrentados a esta epidemia de diabetes, que el número significó que partimos en 400.000 diabéticos estimados en 2014, y por lo cual se desarrolló el GES de la retinopatía diabética, que aseguraba no solo un fondo de ojo anual, sino que además tratamiento, pero ya estimamos que el año 2020 habían alrededor de 2 millones de personas diabéticas, con una característica totalmente diferente, con una diabetes, obesidad y con una sobrecarga enorme de tratamiento, porque vamos a tener pacientes diabéticos de 50, 55 años con retinopatías ya muy avanzadas en base a lo anterior. Yo creo que el tamizaje es fundamental. Es fundamental porque la retinopatía diabética no da síntomas hasta etapas muy tardías y prácticamente irreversibles. Y ya el Reino Unido nos dijo que si nosotros hacíamos un tamizaje sistemático, al cabo de 5 años dejó la retinopatía diabética de ser la principal causa de ceguera en la edad laboral. Y eso hace que haya mucho impulso a nivel mundial, incluido Chile, para que se le genere plata para estos desarrollos. Es así como empezamos el 2013 con un tema de telemedicina. Esto partió en forma esporádica en pocas regiones, pero posteriormente se va amplificando hasta que a fines del 2018, en octubre, se ingresó, ¿no es cierto?, lo que es la plataforma de la inteligencia artificial. Yo creo que en realidad uno ha aprendido mucho. No es fácil de repente aumentar las coberturas. Como tú decías, llegamos a un 36%. Con todo el aumento de la población diabética, se partió el 2013 con un 17%, se llegó al 35% de cobertura. Claro que la pandemia la bajó al 16% y vamos a tener una crisis sanitaria no menor los próximos 2 años, pero había sido un logro bastante importante. Y yo creo que para aumentar la cobertura hay 3 cosas que tenemos que pensar, y como grupo de retinólogos es muy importante. Por ejemplo, pensar en los grupos de bajo riesgo, si a lo mejor el tamizaje se hace cada 2 o 3 años, porque eso baja mucho la exigencia sobre el sistema público. Con respecto a la parte del paciente, hay que educarlo. Y nosotros los oftalmólogos somos los primeros que tenemos que educar. El paciente no tiene un fondo de ojo normal, tiene un fondo de ojo sin daño. Y muchas veces uno encuentra un paciente que llega 4 o 5 años después y me dice, pero si el doctor me dijo que mi fondo de ojo estaba normal, que no tenía nada. Yo creo que son fundamentales la educación al paciente porque también existe un 30% de ausentismo y habitualmente la gente joven porque se dilata. Hoy día el concepto básico a nivel del hospital digital es que el paciente no se dilate, pero si la calidad de la imagen es mala, hay que dilatarlo, porque la inteligencia artificial depende muchísimo del concepto de calidad de imagen. Tiene que ir a buscar vasos, tiene que ir a detectar hemorragia y para eso es importante la calidad de la imagen.
Yo creo que la inteligencia artificial tiene un nicho importantísimo. La necesidad por atención oftalmológica crece a niveles logarítmicos, mucho mayor de lo que tenemos nosotros capacidad de reaccionar. Por lo tanto, estamos demasiado sobrepasados y tenemos que hacer más eficiente nuestro trabajo. Por lo tanto, hoy día, que un sistema de inteligencia artificial nos dé un descarte de un 55% de los casos de retinopatía diabética es un tremendo logro. Y eso se ha logrado en alrededor de 280.000 retinografías que se hicieron el año 2019 a través del Hospital Digital, que cubre más o menos el 65% del tamizaje a nivel nacional, porque hay servicios como el Sotero, el Valparaíso, que tienen otras estrategias, y también todavía existe la estrategia presencial en algunos servicios de salud a nivel nacional. Yo, la verdad que igual que Michelle, creo que esto es parte del futuro, creo que tenemos que tomarlo, creo que esto nos va a hacer tremendamente más eficiente para aumentar la capacidad, en este caso del sistema público, ¿no es cierto?, para mejorar en diagnósticos más precisos, probablemente optimizar los tratamientos y disminuir esta brecha de acceso que tienen los pacientes. Yo creo que en el fondo no creo que la inteligencia artificial nos vaya a quitar pacientes, nos va a dejar mucho más trabajo que hacer, porque hoy día estamos detectando mucho más pacientes que hace 5 o 6 años atrás. El gran problema que tenemos en Chile es que existen 7 regiones diferentes. Hay regiones que tienen muchos oftalmólogos, hay regiones que no tienen oftalmólogos, hay regiones que tienen acceso, hay regiones que no, y eso es algo que estamos tratando de evaluar porque definitivamente a futuro vamos a tener que enfrentar. O sea, en la medida en que aumentamos nuestro tamizaje, tenemos que enfrentar también la posibilidad de tratar a todas las personas que detectemos. No hay nada más antiético que hacer un tamizaje sin poder ofrecer a lo menos un tratamiento. Sin duda, hay aspectos éticos que la OMS ha destacado. Yo creo que el fundamental es la confidencialidad de los datos. Y yo creo que aquí es un problema enorme porque tenemos que generar probablemente leyes y políticas con bases éticas que nos den la seguridad que no vamos a estar supeditados probablemente con nuestros datos a políticas de Estado o incluso al manejo de las empresas de tecnología. Creo que eso es algo que está al debe en todo el mundo, pero es algo que se debiera avanzar y es algo que nos interesa. Así que nada más que agradecer la oportunidad, Michelle, de hacer este pequeño comentario. Concuerdo plenamente con Iván que hay que tratar de hacer un programa nacional, hay que tratar de apoyar aquellas áreas donde no se pueden hacer mayor manejo y tratamiento, y creo que una de las cosas importantes en telemedicina, que también a lo mejor podría ser un elemento de pregunta o debate, es cómo manejar el diagnóstico de los edemas maculares, porque muchas veces pueden estar en pacientes muy mal compensados, prácticamente sin ninguna retinopatía, pero lo podemos pasar con una fotografía que se ve de aspecto normal. Yo creo que la integración de esto junto a un OCT, probablemente alguna otra fórmula, sin ninguna duda nos va a ayudar muchísimo, y a lo mejor a largo plazo vamos a tener que evaluar si realmente la cámara de amplio ángulo también nos va a ayudar en un costo-beneficio para poder avanzar en estos programas, o solamente va a ser a un nicho de aquellos casos que tengan mayor riesgo. Así que gracias, Michelle, una vez más, y te dejé planteado un par de dudas al respecto. No, muchas gracias a ti, Fernando, por estar aquí. No sé si quieres quedarte un poco, porque podemos abrir, si alguien tiene alguna pregunta que hacer al doctor Barría, nosotros, a quienes comunicamos acá. Yo creo que, de verdad, como dice Fernando, esto hay que involucrarse. La data, como decía Julián, es muy importante. O sea, hoy día los sistemas de inteligencia artificial son un algoritmo que nos van a permitir mejorar el diagnóstico, la detección, pero eso va a ir de la mano con equipos de mejor calidad, con el gran campo, el ultra gran campo, seguramente es un aporte, el estudio de la mácula, el OCT va a ser un gran aporte, y todo eso junto nos va a permitir manejar mejor el diagnóstico. Pero como dice Fernando, la verdad que lo importante es cuando diagnostiquemos, tener también la capacidad de tratar, así que va todo un poco de la mano. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Preguntar si tenemos la capacidad de tratamiento. Yo creo que todos nosotros trabajamos de alguna u otra forma en el sistema público y sabemos la dificultad de tratamiento. Es decir, solamente inyecciones de antiangiogénico, la verdad casi nos hemos superado en el tratamiento de láser también. Ni hablar ahora del manejo de la vitrectomía. No sé qué piensan ustedes. Si somos capaces con un buen tamizaje y una buena cobertura, la mayor que sea, tal como lo hizo Inglaterra, en disminuir o hacer desaparecer la causa de ceguera por diabetes laboral, tal vez podemos acceder al ahorro, vía el ahorro que podamos ahorrar en diálisis, en todas estas complicaciones crónicas. El costo individual de todas las patologías GES, primero está la insuficiencia renal crónica terminal, y en tercer lugar los costos asociados a la diabetes mellitus.
Por lo tanto, si nosotros somos capaces de lograr un diagnóstico precoz, tal vez podamos ahorrar demasiada plata, poder colocar antiangiogénicos a nuestra disposición, poder hacer mejorar los pabellones, tener, o sea, yo creo que va todo un poco de la mano, es una economía circular que se llama, que tú vas generando economías, pero también vas tratando de completar otra. Yo estoy de acuerdo en que faltan retinólogos probablemente. No sé, yo dejé el Sótero hace ya 5 años y dejé de ser jefe de servicio en la Florida hace 3 años. Siempre había gente con ganas de operar. Lo que nos faltaba era bastín, pabellón, digamos, ambulatorio, porque lo ocupaba el otorrino, lo ocupaba una serie de otras especialidades para poder tener acceso. Nos faltaban pabellones ambulatorios. Eso es lo que, esa visión que tuvo Marcelo Coria de poder orientarse y decir, y ahora voy a tratar un volumen gigantesco de pacientes con pabellones de oftalmología, eso creo que todavía, aparte de El Salvador, no ha sido replicado. No sé si en el J o en el San Juan de Dios ustedes tienen pabellones aparte. ¿Ah? Fernando. Sí, yo encuentro bien interesante la pregunta, porque sin ninguna duda ese es el desafío país. O sea, yo creo que estamos en el primer paso. El primer paso obviamente es ir a buscar la enfermedad, porque igual que la visión en los niños, uno tiene que ir a buscarla. El niño no dice yo veo mal, nadie dice yo tengo una retinopatía diabética, el paciente se ve bien y todos hemos visto a veces 3, 4 cambios de lente en óptica y el paciente llega a una retinopatía proliferativa. Probablemente el segundo paso de la inteligencia artificial, cuando tengamos una base de datos importante, como lo ha hecho el Reino Unido, es empezar a investigar qué pacientes tienen el factor de riesgo más importante para un tratamiento muy precoz o aquellos que no lo deban tener. Por lo tanto, el segundo paso a lo mejor va a ser una optimización del tratamiento en base a toda esta base de datos que tenemos de los pacientes, por qué andan bien, por qué otros andan mal, por factores que hoy día desconocemos. Pero lo que el Reino Unido hizo en el fondo fue llenar de panfotocoagulación. Estamos hablando de 20 años atrás, 15 años atrás, probablemente hoy día pueden haber otras cosas más novedosas, pero dijo, mira, hay que posicionar a todos los oftalmólogos generales a que hagan fotocoagulación y educar al paciente. Y la educación fue un poco también al bolsillo. O sea, nosotros no le podemos decir al paciente deje de comer. Le decimos, mire, usted fuma, por favor en 2 años deje de fumar, porque si no le vamos a cobrar una sobretasa en su seguro. Y a esos niveles llegaron. Entonces, en el fondo le dicen a un paciente diabético, mire, usted tiene que mejorar un poco, readecuar su alimentación, tiene que venir a hacerse fotocoagulación. Y cuando tú partes con el láser, eso es algo que me contó el doctor Scanlon de Inglaterra, el paciente ya se siente enfermo. Entonces, cambió todo un concepto real. Y la verdad es que nosotros cuando hacemos una vitrectomía llegamos sumamente tarde y probablemente tuvimos 5 o 7 años antes de retinopatía leve, moderada, con tiempo para haber hecho cosas, y nos pasamos de largo porque muchas veces estos pacientes o no tienen acceso o no van, como te digo, la gente joven que no se siente motivada a hacerse un fondo de ojo. Sí. Lo que sí, Fernando, independientemente de que uno tiene que pensar en el costo-efectividad de las cosas, pero mira cómo la tecnología, a propósito de esta plataforma u otras plataformas, al respecto del láser, todos nosotros trabajamos en hospitales y sabemos lo que significa hacerle láser a los pacientes diabéticos. O sea, no te la podí en una sola sesión, primero porque no se debe, y segundo porque no tenéis la capacidad, porque son 7 pacientes citados y termináis tratando 15, entonces ya le hacía un poco nomás y para poder apurarte porque no alcanzáis. Entonces finalmente el paciente no vuelve a su segunda sesión, no vuelve a la tercera y se va y después se pierde y queda con un láser incompleto. Pero mira lo que es el láser navegador, el Navilas, que si bien es cierto tiene precios que son todavía incomprables. Pero bueno, en una sola sesión, nosotros tuvimos un tiempo en el hospital y la verdad que la performance que tiene un equipo de esas características es extraordinaria. O sea que la tecnología también nos va a ayudar mucho en el presente futuro a manejar mejor nuestros pacientes, indiscutiblemente. Las vitrectomías que hacíamos, ¿no es cierto, doctor Morera, doctor Sepúlveda, antes demoraban 3 horas. Hoy día, la verdad, una hemorragia vítrea en un diabético con toda la tecnología que existe, en media hora está listo el paciente con anestesia local. O sea, hoy día, la verdad que los nuevos tratamientos y la innovación tecnológica también mejora el rendimiento. Dale, y ahí nos vamos para arriba, a seguir conversando arriba. Y hacernos un poquito del examen para que los que... Y vamos a dejar tranquilo al doctor Barriga también. Encantado. Con hambre lo vamos a dejar. Te vamos a mandar un corner para allá a tu casa. No, encantado. Aquí voy a tomar una copita de vino a tu nombre, así que muchas gracias por la invitación. Te vamos a mandar de todas maneras un vinito a tu casa, de todas maneras, Concepción. No, gracias. Fernando, gracias. no sé, una pregunta más y estamos. Encantado. Gracias, Michelle, una vez más por la invitación y felicitaciones por el curso. Muchas gracias. Fernando, muchas gracias. Chao. Entonces todo esto de la inteligencia artificial me parece estupendo, yo creo que está para quedarse, nos va a permitir tener detección precoz, pero lo que decía el doctor Morera tiene mucho que ver
porque tenemos que además resolver los problemas. Y aquí hay que incorporar otra cosa de tecnología que es la gestión de talento, la gestión de los recursos humanos. Cuando tú en un servicio abres las primeras consultas, te llenas de lista de espera. Si tú la distribución del recurso humano pones pocas primeras consultas y muchos controles, tienes las listas de espera todas controladas, en teoría, porque la demanda que está ahí oculta no llega, no tiene accesibilidad. Aquí es lo mismo. Si vamos a ir a buscar los pacientes haciendo pesquisa, vamos a tener que gestionar los talentos, gestionar los recursos humanos, gestionar los servicios de oftalmología, de tal manera de poder hacerlos más eficientes y poder dar la solución a un problema que se nos va a venir como una bola de nieve. Entonces, la tecnología también tenemos que incorporarla en lo que es la gestión de recursos humanos y el manejo de los talentos. Y no sé, lo que contaba Julián también, o sea, me imagino que la tecnología del cual él habló, que el viaje del paciente también nos puede ayudar. ¿Por qué no volvió el paciente? Hoy no lo llamamos, no contestó el teléfono. Bueno, van a haber programas para el viaje del paciente en donde a través de estas plataformas el paciente va a tener un seguimiento, se le va a avisar, le va a llevar un warning, tiene que venir a control, ¿por qué no vino? ¿Se hizo el examen? ¿No se hizo el examen? No sé, Julián, si te parece. Y primero un par de palabras como concepto. Las redes humanas somos más potentes que los individuos, y ese es uno de los principales mensajes que quería entregar. Y cuando empezamos a comprender las redes humanas, no solo desde los pacientes, desde los médicos, desde los distintos exámenes, es que obtenemos resultados que son mucho más impactantes que las cosas que hacemos clásicamente unos a uno. Entonces, el concepto de entender el viaje del paciente va mucho más allá, va a comprender por qué es la relación médico-paciente, pero qué ocurre desde los temores, desde comprender cómo después se van a ir dando los cuellos de botellas para ir superándolos. Entonces, ahí es cuando viene la eficiencia. Pero primero necesitamos un diagnóstico. Y si no lo tenemos, no sabemos dónde fallamos. Y si no sabemos, ahí ya ni siquiera podemos dar el primer paso. Entonces, hay que atreverse a los primeros pasos. Y lo segundo es que la tecnología siempre a la disposición de la raza humana, por así decirlo. Y no, esto no es como un fin llegar a ser tecnológico, sino ocuparlo como un medio para ser más eficiente. Y creo que la inteligencia del ser humano tiene la gran gracia de que se va a ir adaptando, lo puede presionar a ser más empáticos, a ser más humanos, porque hemos sido muy robóticos en el último tiempo porque no existía esto. Y ahora que va a aparecer la amenaza, vamos a volver a nuestras raíces en donde vamos a querer destacar como seres humanos, en donde sí o sí siempre le vamos a dar un gran, por decirlo no en chileno, vamos a poder mostrarle a las inteligencias artificiales de que por qué los humanos destacamos y tenemos ciertas ventajas, cómo ponernos en el lugar de otros, ¿cierto? Creo que es lo más importante y eso es lo que va a hacer que nosotros perduremos en el tiempo, aprovechar las tecnologías a nuestro favor. Así que muchas gracias otra vez, creo que ha sido un tremendo simposio. Agradecido.